Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Bienvenido a este programa de Unidos por Cristo y María y pues adelante. Ok, aquí estamos, gracias a Dios, amando la vida en esta Semana Mayor. Entonces, quiero reflexionar sobre las 7 últimas palabras de Jesús. Y en esta reflexión están inspiradas en gran parte por una reflexión que hizo el padre Antonio Lerma Salazar en la revista Magnífica para la Semana Santa. Entonces, ahí él tiene una reflexión hasta más extensa. Bueno, entonces esta semana, la Semana Mayor, entonces podemos reflexionar sobre esas 7 últimas palabras que Jesús proclama desde la cruz. Son palabras preciosas, importantísimas, porque son las últimas palabras terrenales de Jesús antes de morir. Son palabras de vida, porque vienen de la boca de Jesús. Palabras de vida, entonces, el cual viene, como lo dice Pedro en el Evangelio de San Juan a lo último, el cual él viene con palabras de vida eterna. Jesús le contesta a Jesús, ¿a quién más iremos? ¿Quién más tendrá palabras de vida eterna? Entonces, las palabras de la cruz son palabras también de vida eterna. Bueno, y según los estudios de científicos, Jesús sufrió dolores horrores. Yo creo que sabemos eso. Los científicos han examinado la muerte de Jesús y entonces él sufrió, creo que, horrores, de los peores horrores al ser crucificado. Por lo tanto, Jesús pronuncia esas palabras desde la cruz con mucho dolor. No tuvo que ser fácil decir las palabras ahí muriéndose. Si le damos gracias al Señor por ese último regalo que nos dejó antes de morir. Entonces podemos comenzar con la llamada, podemos decir, primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Viene de San Lucas 23:30. Los horrores, estas palabras, podemos ver los horrores cometidos por el presidente Putin de la Rusia en la guerra contra Ucrania. Horrores, ¿no? También podemos ver las matanzas y los horrores de hombres como Joseph Stalin en la Rusia comunista, o Adolfo Hitler en Alemania, o también Mao Zedong en la China. Esos horrores del siglo XX terribles, terribles. Entonces podemos pensar, sí, esos son los malvados, esos son los malvados, esos son los verdaderos pecadores, son monstruos inmorales, ¿sí? Y también podemos señalar, también los pandilleros, los narcotraficantes y los narcotraficantes que matan las calles. Esos son realmente los monstruos inmorales. Entonces yo puedo decir, yo no soy así. Yo no causé la guerra en Ucrania, en Ucrania. Yo no robo, no mato. Soy bueno. Soy bueno. No tengo pecados que confesar. A veces dicen así, ¿no? Pero Jesús, cuando colgado en la cruz, en su profunda angustia y dolor, cuando él dice, Padre, perdónales, que no saben lo que hacen, entonces claro que pide perdón. Claro que pide perdón por el peor pecador y pide perdón por los que lo odiaron, lo llevaron a la cruz, los que se burlaron de él, los que los condenaron, los que le clavaron las puntillas, los que le escupieron, los bofeteando, ¿sí? Todos ellos, claro que él los perdona. ¿Sí? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Pidió perdón por ellos, pero también pidió perdón por mí y por cada uno de ustedes. El caso es, dijo el padre Richard Newhouse, murió hace unos años, ¿sí? Un padre de mucha sabiduría. El caso es, él dijo, nosotros estuvimos allí presentes el día de la crucifixión. Recordar, cuando leemos la pasión, recitamos la pasión de Cristo, y el pueblo responde, crucifícando, crucificando, 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 ¿sí?
congregación entera debería repetir esas palabras. ¿Por qué? Porque estuvimos allí. Estuvimos allí. ¿Sí? Un canto espiritual antiguo. Levanta la pregunta. ¿Estuviste allí? ¿Estuviste allí cuando crucificaron a mi Señor? En inglés. Were you there when they crucified my Lord? ¿Estuviste allí cuando crucificaron a mi Señor? La respuesta, dijo el padre Richard Newhouse, es sí. Estuvimos allí. Con nuestros pecados nosotros ayudamos a clavar las puntillas en sus manos, en los pies de Jesucristo. Por lo tanto, si me disculpo diciendo es que no robo, no mato, tendré que cuestionarme. ¿Sí? ¿Será que pienso que soy un gran santo porque no robo, no mato? Y tendré que cuestionarme, conocer mi corazón a fondo y preguntar, ¿sí? ¿Sigo el primer mandamiento? ¿Amo a Dios a todas las cosas, con todo mi ser, con todo mi corazón y con toda mi mente? Primer mandamiento, ¿sí? A ese Dios que dio escandalosamente mi vida, su vida por mí en la cruz, lo amo con todo mi ser. Amo al prójimo como a mí mismo, tanto el amar al prójimo como Jesús nos dice que amen unos a los otros como yo los amé, como yo los he amado. Ayuda al necesitado. Ve a Cristo crucificado en el sufrido, el despreciado, el que el mundo hace desechable. También puedo preguntarme, ¿me arrimo a Dios con un corazón puro, libre de ira, lujuria, resentimientos contra otros? ¿Sí? ¿Cuál es la condición de mi corazón? ¿Sí? ¿Y con qué fervor y ganas oro y practico mi fe? ¿Con qué fervor? ¿Soy tibio e indiferente? Sí, en mi devoción católica, ¿sí? Mis oraciones, en ir a misa, tibio e indiferente, que es fácil, ¿sí? ¿Será que me siento complacido en mí mismo? Ah, Viendo televisión por largas horas, con el remote en la mano, o atado a mi telefoncito, haciendo como un amuleto, un ídolo de ese telefoncito que tantos cargamos. Sí, sí, claro que puedo decir, no cometo crímenes terribles como Putin en el Ucrania, como Joseph Stalin en el siglo XX, pero reflexionemos sobre las palabras de Alexander Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn, que es un ruso, creo que han oído su nombre, estuvo preso por muchos años en los campos de concentración de Rusia. ¿Y qué? Él dijo estas palabras. La línea entre el bien y el mal, la línea entre el bien y el mal corre por dentro de tu corazón. La línea entre el bien y el mal corre por dentro de tu corazón. Qué palabras tan sabias. En este Viernes Santo, para que yo escudriñe mi corazón, vea mi pecado como lo es. No tratar de escaparme, no tratar de disculparlo. Vea mi pecado, sí, la oscuridad que yo llevo como verdaderamente es. Y que confiese ese pecado. Lo confiese al Señor. Que vaya al sacramento de la confesión, si todavía hay tiempo. Le doy gracias a Dios por Jesucristo, que me libra la carga de esos pecados. Con ese amor escandaloso que derrama sobre mí desde la cruz. Bueno, la segunda palabra, segunda de las llamadas 7 palabras. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vienen esas palabras de Lucas 23, versículo 43. Esa es la respuesta, bien sabemos, que Jesús le da al buen ladrón, al malhechor que está crucificado a su lado. Cuando ese le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Este malhechor, él puede ver, por causa de la cruz, que puede ver que Jesús es inocente. Puede discernir que fue la muerte en esa cruz por amor. Y puede ver también, según el letrero en la cruz que pusieron, ¿sí? Que ese es el rey ese es el rey de Israel, ese es el rey de los judíos.
Y entonces, este hombre hace un acto de fe y se abandona a la gloria del Señor. Sabe que este rey es alguien, no es cualquier rey, rey Salvador. Entonces le pide a Jesús poder llegar a su reino, a su reino. ¿Cómo le responde Jesús? Le promete, hoy estarás conmigo en el paraíso, paraíso. Está haciendo que el malhechor le pide llegar a su reino, entonces está prometiendo algo mucho más hermoso, algo mucho más grande, su paraíso. ¿Y a quién se lo promete? A este criminal, ¿sí? Al lado de Jesús, colgado en la cruz, entonces el cual comparte con Jesús pobreza, ¿sí? Pobreza, miseria, sufrimiento, vergüenza y agonía. Está al lado con Jesús, compartiendo esas cosas horribles. Jesús, como sabemos, ¿sí? Crucificado como un criminal. Pero entonces Jesús le promete el paraíso, ¿sí? Entonces está diciendo que conmigo, ¿sí? Con Jesús, va a poder compartir la superabundancia de las bendiciones de Dios, ¿sí? Está diciendo, nos vamos a unir en el paraíso. Increíble, ¿sí? Él le dice, allá vas a compartir gozo, honra, descanso en el Señor, ¿sí? Y será para este hombre, será su regalo por su fe, por ese acto de fe maravilloso que hace a la última hora de su vida. Jesús al decirle hoy, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy, esa palabra tiene un significado muy importante, hoy. ¿Eso se refiere a qué? ¿Cuál es el hoy que se refiere? Se refiere al día sin ocaso, el día sin ocaso, el día de esperanza, el día sin ocaso, día de esperanza que nos ofrece a cada uno de nosotros. Ponemos fe y confianza en Él, algo como el buen ladrón. Pero se requiere nosotros, sí, confiar, ¿sí? Sí, que cualquier noche amarga, que cualquier noche amarga de dolor, de sufrir, ¿sí? Confiar en Él, que cualquier de esas noches amargas y oscuras nos van a conducir a un nuevo amanecer, un nuevo día, ¿sí? Las misericordias del Señor serán renovadas cada mañana, dice la Escritura. Está hablando Jesús del día sin ocaso, día ya eterno, día sin ocaso. La tercera palabra dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Palabras que vienen de San Juan 19, versículos 26 al 27. Jesús está dirigiendo esas palabras, claro que a su madre, la Virgen María. ¿Sí? Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y la otra parte a San Juan, el amado discípulo que está ahí con María al pie de la cruz. Entonces, ¿qué le dice a él, al amado discípulo? Ahí tienes a tu madre. Y Jesús, al llamar a María mujer, Jesús da a entender que ¿qué? María representa a toda la humanidad. Está representando toda la humanidad, la cual Jesús quiere salvar. Porque Jesús quiere que su obra salvadora sea universal, que sea para toda la humanidad. Entonces María está representando, ¿sí? Se le dice mujer, está representando María, toda la humanidad. Y con esa palabra, ¿sí? Jesús le da, ¿sí? Entonces Jesús la une a María a su sacrificio. Entonces ahora se une a su sacrificio. ¿Qué le había dicho Simeón, el Evangelio de San Lucas a María? Una espada atravesará tu corazón. ¿Sí? Entonces María, la Inmaculada Concepción, ¿sí? Concebida sin pecado. Ella da su sí, sufre las consecuencias del pecado. María, que es, ¿sí? Inmaculada Concepción, no tiene ninguna mancha del pecado, pero sin embargo, sufre las consecuencias del pecado como madre dolorosa, unida espiritualmente a la pasión de Jesús. María nos recuerda, María es madre dolorosa, madre de los vivientes. María es la madre de los vivientes, ¿sí? María, recordar que Eva en el libro de Génesis, ella, si la primera mujer desobedeció, cayó en el pecado,
Entonces, María, ¿quién es? La verdadera Eva, la verdadera mujer, sin pecado. La segunda Eva, el- ella, hemos oído, María le da el reverso a la desobediencia de Eva con su obediencia, su perfecta humildad al hacer la voluntad del Padre. El apóstol Juan, que es hijo de María, representa entonces, él representa con la Virgen María, representa con la Virgen María al pie de la cruz, la iglesia en semilla. Estamos hablando aquí de principios de la iglesia, algo maravilloso. La iglesia en semilla, María y San Juan. Y nos enseña entonces la salvación viene de dónde? Viene al pie de la cruz. Salvación viene de la cruz de Jesús. ¿Y qué? Se transmite, se recibe, la iglesia le recibe, representada por María y San Juan, recibe esa salvación y la lleva a todo el mundo. Entonces la salvación, nosotros la conocemos ¿dónde? ¿Dónde es que experimentamos la salvación? Por la iglesia, por la iglesia. Dice el catecismo, no hay salvación fuera de la iglesia. ¿Sí? Jesús escogió la iglesia que él fundó para darnos el don de la salvación. Y Juan recibe a María, ¿sí? Jesús, Jesús le dice, ahí está, ahí tu madre. Juan recibe a María y la acogió en su casa, dice ahí la palabra. La acogió en su casa. Nos muestra algo muy importante. El discípulo, el discípulo es inseparable de María. Usa el ejemplo San Juan. Inseparable de María. Todo discípulo, todo discípulo debería acoger a María en su, entre comillas, en su propia casa, en su, ¿sí? Iglesia doméstica, en sus propias cosas, acoger a María, ¿no? Y entonces sería incomprensible no hacerlo, ¿sí? Decir, ok, estoy con Jesús y pongo toda mi fe en Jesús, pero no está caminando con María al mismo tiempo. O también si una persona dice, solo María, solo Nuestra Señora de Guadalupe, solo Nuestra Señora de Guadalupe, pero no le pongo atención a Jesús, ¿sí? Son inseparables. Es incomprensible sacar a María de la pantalla o sacar a Jesús de la pantalla. Porque Jesús, así lo estableció Jesús desde la cruz. Y entonces podemos confiar, siempre confiar en el consuelo de Jesús y María. Consuelo de Jesús y María en medio de cualquier tribulación o persecución que podamos sufrir, ¿sí? María, Jesús que sufrió su pasión y María que compartió espiritualmente su sufrimiento. Entonces Jesús y María siempre con nosotros, sea la tribulación, sea la persecución que tengamos que experimentar. Bueno, la cuarta palabra, ¿sí? Es Dios mío, Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Mateo 27, versículo 46. Y esas palabras Jesús está citando un salmo, creo que es Salmo 22. Y representa a Jesús al hombre humano atormentado, desesperado, totalmente desesperado, en profunda necesidad de Dios, lo que Jesús mismo experimentó en esa cruz. Las palabras también nos muestran, Jesús añora su comunión con el Padre, añora esa comunión con el Padre. Sí, en San Juan capítulo 8, versículo 19, perdón, versículo 29, Jesús dijo, el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que a él le agrada. ¿Sí? Jesús siempre unió con su Padre en vida. Pero ahora el pecado se encuentra, no sé, el pecado de la humanidad se encuentra al centro, y se encuentra al centro de su propia relación con el Padre, el pecado, y produce caos, un dolor, una miseria más allá de nuestra comprensión.
Jesús pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? La palabra, ¿por qué? Entonces Jesús en su humanidad siente desespero, siente un desespero, sí, que lo deja desconcertado, ¿sí? En su humanidad. Entonces nos recuerda algo tan importante, la extrema humildad del Hijo de Dios, extrema humildad del Hijo de Dios, que se despoja de la gracia, perdón, que se despoja de la gloria divina, ¿sí? Como lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses, segundo capítulo, ¿sí? Que si nos recuerdas de su extrema humildad, se despoja de la gloria divina, toma la condición humana y muere como esclavo en una cruz, ¿sí? Y recordemos, todo esto es a consecuencia de nuestro pecado. Bueno, entonces ahora la quinta palabra, Jesús dice, tengo sed, tengo sed. Esta palabra viene no tengo la cita exacta aquí, tengo sed, viene de San Juan, Evangelio de San Juan. Jesús le dice a la mujer samaritana, recordamos en el capítulo 4 de San Juan, le dice, dame de beber. Entonces viene, se arrima donde hay un pozo, ¿sí? Jesús está cansado, tiene sed, y le dice, dame de beber. Jesús nos dice lo mismo a nosotros, dame de beber. Y son palabras misteriosas, ¿no? Santos como la Santa Madre Teresa han escuchado esa llamada, tengo sed, y han procurado en su apostolado calmar la sed del Señor, saciar la sed del Señor espiritualmente. ¿Cómo lo hizo la Santa Madre Teresa? Se dedicó a saciar la sed del Señor, trabajando con los pobres, los más pobres, hemos hablado de esto, los miserables, los más miserables en las calles de la India, ¿no? Sí, y vino a saciar la sed del Señor. Sed del Señor, ¿por qué? ¿Cuál sed tiene el Señor? Sed por almas. Okay. En lo que se enfocó la Madre Teresa. Tiene el Señor sed por almas, por salvar almas, por los pobres, los sufrientes como Él. Se llena de sed por ellos. Y hoy día, Dios tiene sed en nuestros hermanos necesitados, en los abandonados, los oprimidos, los deprimidos por sus dolencias. Diosito tiene sed por ellos. ¿Y qué nos dice Jesús al final del Evangelio de San Mateo? Esas palabras tan impactantes, ¿sí? ¿Sí? Que cuando atendiste las necesidades de uno de los más insignificantes, el sin vivienda, el pobre, el prisionero, cuando ayudaste a uno de ellos, uno de los más insignificantes, que es lo que dice Jesús, lo hiciste por mí, lo hiciste por mí. Se trata entonces de sacar, dijo alguien, agua con gozo de la fuente de la salvación, de sacar agua con gozo de la fuente de la salvación. Y en diferentes ámbitos, diferentes personas lo hacen en muchas maneras. ¿Sí? Depende de la llamada del Señor, de la persona. Lo hace el sacerdote. Entonces lo hace al atender sus feligreses en sus necesidades. Lo hace la madre. Lo hace la madre en su hogar, cuando está atendiendo con amor a sus hijos. ¿Sí? Las cosas más sencillas, las cosas más grandes, estamos entonces atendiendo a los necesitados, estamos, podemos decir, calmando, saciando la sed del Señor. Bueno, la sexta palabra, todo está cumplido, Jesús dice esas palabras desde la cruz, San Juan 19, versículo 30. Entonces Jesús, al pronunciar esas palabras, Jesús le presenta su obra ya cumplida en forma de oración, la presenta al Padre en forma de oración. Dice, Padre, aquí está mi obra cumplida, a lo que me mandaste a hacer misión en el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál misión estamos hablando? ¿Qué obra cumplida? Pues Jesús se hizo presente en medio de su pueblo. Dios se hizo presente en Jesús, ¿no? En medio de su pueblo, consolando a su pueblo. Jesús también, ¿qué hace? Funda la iglesia. Funda la iglesia. Como estábamos hablando, funda la iglesia en semilla, con la Virgen María
y San Juan al pie de la cruz. Donde la iglesia también. Pues, otra parte tan importante de la fundación de la iglesia, funda la iglesia sobre la roca que es Pedro. Pero tú eres Mateo 16. Pero tú eres roca y sobre ti, fundaré, construir mi iglesia. Pedro, primer líder de la iglesia, primer papa, podemos decir. Jesús instituye el sacerdocio. Lo que vamos a, en la última cena que vamos a conmemorar, la última cena este jueves, Jueves Santo, recordar que ahí en la última cena Jesús instituyó el sacerdocio. Les dijo, según la Eucaristía, hagan esto en memoria mía. Jesús nos dejó el evangelio de la iglesia, instituyó los sacramentos. Y ahora desde la cruz, da el amor hasta el extremo, da su amor, nos da su amor al extremo desde la cruz. Eso dice que todo, esa última parte dice que todo está cumplido. ¿Sí? Se indica, Jesús lo da todo, lo da todo, lo da todo. Jesús hace una entrega de su vida absoluta, radical, sin dejar nada para atrás, sin dejar una gota de sangre para atrás. Entonces nos pone el reto a nosotros al examinar nuestra propia tarea, nuestra vocación. Porque podemos mirar al Señor en la cruz y podemos preguntarnos si podemos dar más, si podemos dar más, si podemos abrir nuestros corazones a hacer más, que si podemos sacrificarnos en manera más semejante a Jesús. ¿Sí? Nunca vamos a llegar nunca vamos a llegar a decir que lo hicimos todo. ¿Sí? Siempre tenemos espacio para hacer más, para dar más, para mejorar en semejante a Cristo. Y recordemos, nuestro trabajo que hacemos, nuestra misión, no es voluntarismo, ¿sí? No es como trabajo de obras buenas sociales, no es, mucho más de eso. ¿Sí? Lo que hacemos nace de nuestro seguir a Jesús, nace de ser discípulos de Jesús, del seguimiento de Jesús, en unión con Él. Tiene que ser en unión con Él. Es imposible hacerlo aparte de Él. Imposible. La séptima palabra, Padre, para tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Estas últimas palabras son una oración al Padre, al cual siempre en vida se dirige en palabra y obra. El Padre siempre está en sus labios y en su corazón. En toda su misión, Jesús manifiesta ese Padre misericordioso, un Padre que no es indiferente, no es distante, no es tiránico, no es enojón, un Padre cercano, ¿sí? Lleno de clemencia y compasión por nosotros. El Padre amoroso y misericordioso que tristemente muchos todavía no han llegado a conocer por tener erróneas ideas de Padre, de Dios. Y muere Jesús despojado del todo en esa cruz, lo espiritual, lo corporal, y sin experimentar la eficacia de su obra, que parece ante ojos humanos que están ahí mirando enfrente de la cruz, parece un fracaso. Jesús no experimenta la eficacia de su obra en ese momento, pero confía en el Padre, lo ama por completo. Nos muestra entonces en ese instante cómo morir, cómo enfrentar lo desconocido, lo penoso, que es llegar a la presencia de Dios como pecadores al final de nuestras vidas. Entonces sabemos, Jesús nos está enseñando, no nos hundimos en la nada al morir. Atravesamos camino andado por el Señor. Jesús ya pasó por ese camino. La muerte del Señor es fecunda, capaz de dar vida, para que no me domine ni la angustia ni el miedo. Entonces ahora miremos por final brevemente la pasión del Señor. Entonces, brevemente algo de la pasión del Señor del Domingo de Ramos, este domingo. ¿Sí? Al principio del relato, ¿qué? Una mujer escandaliza a los que están ahí presentes. Y los escandaliza al derramar un perfume exquisito sobre la cabeza de Jesús. La acusan de hacer un derroche.
un derroche de ese perfume caro. Que Dios Judas, que dice, se va a poder vender para el beneficio de los pobres. Bueno, entonces ponderemos. Si ese perfume fue extravagante, ¿sí? Tan extravagante. Entonces, ¿qué podría ser más extravagante? ¿Qué podría ser más extravagante que Jesús? Jesús, puro, santo, sin mancha, entregado por nosotros, sacrificado por nosotros en la cruz. ¿Qué puede ser más extravagante que eso? ¿Sí? ¿Y qué derroche es eso ante los ojos de los no creyentes? ¿Qué desperdicio? ¿Qué derroche de vida? ¿No? Pues bien sabemos nosotros su extravagante amor que derrama por nosotros. Da su vida por para que los pobres de espíritu, los humildes que confían en Él, sean sanados en cuerpo y espíritu. ¿Sí? Para que pobres espíritus que confían en Él sean liberados de las cadenas de sus pecados. ¿Y a quién se refiere? Pobres de espíritu, los necesitados, yo y tú. Dice Isaías, primera lectura del domingo. Viene, ¿sí? Hablando profecía de Jesús, viene a confortar el abatido con palabras de aliento. Entonces preguntemos, ¿cómo le respondemos al Señor? Que sigue entregándose a nosotros de una manera especial en la Santa Eucaristía, dándonos su cuerpo de comer, su sangre de beber. ¿Cómo le respondemos? ¿Apreciamos de todo corazón su muerte por nosotros, pecadores no merecidos? ¿Lo alabamos? ¿Le damos gracias? ¿Lo bendecimos? Ojalá que así sea en esta Semana Mayor. Ojalá que nos podamos enamorar con el Señor. Procurar enamorarnos con el Señor. Una manera loca, escandalosa, como lo hizo esa mujer anónima, derramando ese perfume, sin ninguna vergüenza. Entonces, al fin, proclamemos con el centurión, el oficial romano, al pie de la cruz, al final de la pasión, que dice, este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, que toda criatura en el cielo, en la tierra, en los abismos, como dice San Pablo, tendrá que doblar la rodilla ante Él, Jesucristo, exaltado sobre toda la creación. Dios los bendiga. Esta Semana Santa sea una semana llena de bendiciones, muy fructuosa espiritualmente, ¿sí? Que podamos celebrar con gran alegría, gozo, la gloria del Señor en la Pascua. Jesús resucitado. Gracias, Padre, y hasta la próxima semana. Gracias por ese mensaje que nos trajo tan hermoso en este día. Con mucho gusto. La semana entrante no estaré porque voy a estar fuera días de descanso después de la Pascua. Entonces, en 2 semanas. Muy bien. Estamos Está bien, aquí. Padre. Entonces, acá lo esperamos en 2 semanas, primeramente Dios. Ok. Bendiciones. Van con Dios. Bendiciones. Que tenga felices Pascuas, Padre. Mismo. Gracias. Radio Católica, unidos por Cristo y María.